En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. Al decir Jesucristo, mi Padre, en vez de decir nuestro Padre, Él dice mi Padre. Y así se distingue de los demás como hijo único de Dios. O sea que Dios es su Padre en un sentido diferente, en un sentido especial. Dios era su propio Padre. Él es propio hijo de Dios. No es hijo adoptivo, no es hijo solamente espiritual. Él es el hijo de Dios. Y de esta manera se hacía igual a Dios. En todo sentido, igual a Dios. Y así es. Jesucristo, en todo sentido, en esencia, es igual a la esencia de Dios. Y como hijo propio de Dios, Jesucristo tenía que ser de la misma naturaleza del Padre. Así es la ley de la procreación. Los hijos de uno son de la misma naturaleza de uno. Los hijos de un animal son de la misma naturaleza del animal. El fruto que produce una semilla es de la misma naturaleza de la semilla. Así es el proceso que Dios ha establecido. Así que para ser realmente hijo propio de Dios, Jesucristo tiene que ser de la misma naturaleza del Padre Celestial, y lo es. Es Dios, es divino, es parte de la deidad eterna. En el Filipenses capítulo 2 y el versículo 6, la Biblia dice nuevamente que Jesucristo era igual a Dios, aunque no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró de la gloria, de la autoridad, de la potestad celestial que tenía, sino que siendo Dios se humilló y también tomó forma de hombre, se hizo hombre y fue obediente al Padre, cumpliendo la voluntad del Padre Celestial. Pero siguió siendo de la misma naturaleza del Padre, al mismo tiempo que llegó a tener la naturaleza humana. En los versículos que siguen, del 19 en adelante al 47 del capítulo 5, Jesucristo defiende su igualdad con Dios. No había ninguna confusión sobre lo que Cristo estaba diciendo. Muchos religiosos modernos no aceptan que Jesús sea igual al Padre, en esencia o naturaleza. Siguen insistiendo que Jesús es inferior a Dios, que no es igual a Dios, que no tiene el mismo poder, que no es todopoderoso como el Padre. No había ninguna confusión en este caso. Ellos sabían que Él estaba diciendo, se estaba haciendo igual a Dios. Y Él defiende esta igualdad en los versículos 19 al 47, en una forma completa. Hacerse igual a Dios como lo hizo Jesús es la peor blasfemia, si no es cierto. Y como tal, Él sería digno de ser castigado con la muerte. Pero si es cierto, es la más gloriosa verdad que el mundo ha conocido, que Dios realmente vive en un hombre, que Dios no solamente vive en un hombre, sino que Dios se hizo hombre, que Dios se hizo carne, que Él es el verbo de Dios hecho hombre, y que vive entre nosotros, Dios con nosotros, Emmanuel. Y esto es lo que Cristo estaba diciendo. O es cierto y gloriosa verdad, o es mentira, engaño, y es la peor blasfemia. Y Jesús era digno de la muerte. Pero la señal que hizo Cristo de sanar a ese hombre paralítico que tenía 38 años en esta condición, de sanarlo instantemente, de sanarlo completamente, de sanarlo aunque él no tenía ninguna fe en Jesús, confirmó la verdad que él expresaba con los labios. Pero los judíos, como muchas personas hoy día, no consideraron la señal, la evidencia presentada honestamente. En los versículos 19 al 29, nosotros encontramos ciertas afirmaciones de Jesús acerca de su persona. En este discurso, el Señor defiende lo que ha afirmado anteriormente, que Él es Hijo de Dios, que Dios es su propio Padre y que Él es igual a Dios. En estas afirmaciones de Jesús, en los versículos 19 al 29, encontraremos acerca del Padre estas verdades. Primeramente,
que Él tiene una relación muy especial con Jesucristo, con el Hijo. Como notó Él en el versículo 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. También el Padre origina o es la fuente de las obras del Hijo, incluyendo la sanidad del paralítico en el día de reposo. Era obra que el Padre le había dado a hacer. También aprendemos que el Padre ama al Hijo de una manera muy especial. Aprendemos que el Padre mostró sus obras al Hijo para que Él también las hiciera. Aprendemos que el Padre dio todo juicio al Hijo, puso el derecho de juzgar en manos de Jesucristo. Aprendemos que el Padre recibe la honra de los hombres. Así Jesucristo también la debe recibir. Aprendemos que el Padre posee vida en sí mismo y que Él dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y acerca del Hijo, Cristo afirma, acerca de sí mismo, que Él depende no de sí mismo, sino del Padre. Que Él tiene perfecto conocimiento del Padre y que posee vida en sí mismo. Que Él resucitará a los muertos y que Él es el medio de la salvación de los hombres. Con estas afirmaciones en mente, leamos lo que el texto nos dice, comenzando en el versículo 19 de Juan capítulo 5. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Con esta declaración, Cristo está afirmando dos verdades muy importantes. Primeramente, está defendiendo el milagro que hizo en el día de reposo, porque Él dice que lo que yo hago es lo mismo que he visto hacer al Padre. Estoy imitando al Padre. Todas mis obras dependen de Él. Y segundo, está diciendo, defendiendo el hecho de que Dios es su Padre y que Él es igual a Dios, diciendo, lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Yo hago todo cuanto lo hace el Padre. El versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. En palabras sencillas, Cristo está diciendo, acusarme a mí de hacer lo malo es acusar al Padre de lo mismo, porque yo hago lo que Él hace. Toda obra que el Padre puede efectuar es obra que el Hijo también puede hacer igualmente, declara en el versículo 19. Esto significa que no hay ninguna inferioridad, ni la menor inferioridad en el Hijo en cuanto a poder en relación al poder del Padre. Por supuesto, cuando Él habla de obras aquí, principalmente está hablando de los milagros, de las señales que Él hacía. Y hay dos obras específicas de Jesús que manifiestan su potestad divina en los versículos 21 y el 22. La primera es levantar a los muertos, o sea, dar vida. Y la segunda que estaremos estudiando enseguida es juzgar al mundo. Pero consideremos primeramente las obras mayores que Cristo menciona. En el versículo 20 habla de mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Por qué? Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. No hay duda que específicamente cuando habla de obras mayores, está hablando de la resurrección de los muertos. Y en el contexto veremos que habla de una resurrección espiritual y también de una resurrección física. Jesucristo da vida eterna al espíritu del hombre ahora, y dará vida incorruptible, eterna también al cuerpo del hombre en la resurrección en el día final. ¿Qué está diciendo Cristo? Está diciendo, yo soy la fuente de la vida. Mi vida es independiente, igual a la del Padre,
que es también independiente, no depende de otra persona, no es una vida creada, no es una vida infundida, es vida. Yo tengo vida, soy vida. Esto es lo mismo que en Juan capítulo 1 y el versículo 4 declara, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él está la vida, él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14 y el versículo 6. Y además de tener su propia vida independiente, sin ser creada, sin ser infundida, él da vida espiritual a los que están muertos en sus pecados. Esto menciona en el versículo 21. Así también el Hijo a los que quiere da vida. En los versículos 24 al 26 de este mismo capítulo habla de esta vida espiritual que Cristo da a aquellos que están muertos en los pecados, y estaremos considerando esto en más detalle enseguida. Y luego también dice que Él dará vida a los cadáveres en el día final. En los versículos 28 y 29 de este mismo capítulo habla de dar vida a aquellos que están en los sepulcros, de resucitarlos para vida, aquellos que hicieron lo bueno. Así que la afirmación que Cristo hace en cuanto a sus obras es que las obras milagrosas que han visto no son nada en comparación con las obras que verán enseguida. La resurrección espiritual, el dar vida a los muertos espiritualmente, y la resurrección final de los cadáveres, de los cuerpos, en el día final, en la resurrección que Él hará conforme a su poder, y luego en el juicio. Juan 5, 22 al 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Todo el juicio dio al Hijo. El verbo dio al Hijo es del tiempo perfecto en el griego que señala algo ya hecho. Es un hecho en el pasado, pero la condición, la situación esta continúa. La condición efectuada con este hecho de dar todo juicio al Hijo sigue hasta el momento. O sea que entregar el juicio al Hijo era parte del plan eterno de Dios y sigue siendo parte de la manera en que Dios está obrando entre los hombres hasta el día de hoy. Ahora, tiempo presente, Jesucristo es aquel que ha recibido todo juicio. En los versículos 17 al 19 de Juan capítulo 3, la Biblia dice, Cristo dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cristo no vino la primera vez para juzgar, pero cuando los hombres lo rechazan, cuando los hombres no creen en Él, cuando los hombres rehúsan considerar la evidencia de su divinidad y que Él es Hijo de Dios, ellos mismos se están condenando por medio de su incredulidad en relación a Jesucristo. Y en Mateo capítulo 25 y los versículos 31 al 46 encontramos al Rey Cristo Jesús sentado en el trono de su gloria, y todas las naciones del mundo están reunidas delante de Él y son juzgadas por el Hijo de Dios, conforme a la palabra que Él ha hablado. Juan 12 y el versículo 48. Y Dios tenía un propósito en poner todo juicio en manos del Hijo, según el versículo 23, y ese propósito es para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Lo que el Padre estaba tratando de lograr era que dos personalidades divinas, el Padre y el Hijo, que personalidades que son iguales en esencia, personalidades que son iguales en naturaleza, personalidades que son iguales en obras y en poder, también sean iguales en honra. Y por este motivo, Él entregó en manos del Hijo todo juicio.
está enseñándonos que Jesucristo merece el mismo respeto, merece la misma adoración, merece la misma confianza o fe, merece la misma obediencia que el propio Padre, porque es igual lo debe ser en la honra que recibe del ser humano. Esto no es cierto de ninguna criatura de Dios, de ningún ángel ni arcángel, de Miguel ni Gabriel, ni ningún otro. No es cierto, pero es cierto del Hijo de Dios, porque Él no es criatura de Dios, Él es el Creador y es igual al Padre, y lo debe ser en nuestra mente y en nuestros corazones. ¿Cómo quedarán aquellos que piensan que Jesús sea inferior a Dios? Sencillamente están blasfemando contra Dios mismo. No es posible honrar al Padre sin honrar al Hijo igualmente. No es posible honrar al Padre ni un poquito más que al Hijo. Debemos honrar a ambos y adorar a ambos y servir a ambos y obedecer a ambos totalmente. Debemos entender que el Verbo, el Cristo, se humilló a sí mismo. Sí es cierto que se hizo siervo, pero lo hizo voluntariamente, aunque siempre merecía la misma honra que el Padre. La merecía, pero se humilló, se hizo siervo, fue obediente. Pero fue solamente por los pocos años que anduvo aquí en la tierra que fue sujeto así, porque enseguida recibió toda potestad. Después de su resurrección en Mateo 28:18, Él declara, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora ya no está sujeto, sino que Él es glorificado y debe ser honrado igual al Padre. En el día final, cuando Cristo Jesús juzga a todos, con el juicio que Él ha recibido en manos del Padre, su exaltación hasta lo sumo será reconocida por todos. Esto es lo declarado en Filipenses 2:5-11. Aunque Cristo ahora se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, sin embargo Dios le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Y esto sucederá en el día final, cuando todos los hombres sepan y reconozcan y confiesen que Jesucristo es el Señor. Honrarlo como al Padre, voluntariamente, es necesario para recibir el favor de Dios. De otra manera estaremos entre aquella multitud que en el día final se verá obligada a honrar al Hijo sin recibir ningún beneficio por esta adoración obligada. Y luego irán al castigo eterno. Continuando en los versículos 24 al 27 de Juan capítulo 5, después de hablar acerca del juicio y el poder de Cristo de juzgar, lo describe como el autor de la vida espiritual. Juan 5, 24 al 27. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, tiempo presente, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Los versículos 24 al 27 de Juan capítulo 5 que estamos estudiando son muy interesantes. Nos presentan a Jesucristo como el autor de la vida espiritual. Sabemos que la muerte espiritual viene como resultado del pecado. Según Efesios capítulo 2 y el primer versículo, antes de ser perdonados por la gracia de Dios en Cristo Jesús, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aunque teníamos vida material, vida física, estábamos muertos espiritualmente. A esto se refiere Isaías en su profecía
en el capítulo 59 y los versículos 1 y 2, al declarar que estamos separados de Dios por causa de nuestras iniquidades, por causa de nuestros pecados. Esta separación entre el hombre y Dios es muerte espiritual, porque nos separa de la fuente de la vida. Por este motivo la muerte ha pasado a todos los hombres, porque todos hemos pecado, no hablando de muerte material, sino muerte espiritual. Romanos capítulo 5 y el versículo 12. Y lo que estos versículos aquí de Juan 5 nos presentan es que el poder de Jesucristo es tan grande que Él puede dar vida eterna donde el pecado ha causado la muerte espiritual, la separación de Dios. Nosotros, cuando estamos muertos en el pecado, podemos vencer la muerte espiritual sencillamente por oír, creer y obedecer la palabra de Cristo. Fíjese bien en lo que dice en el versículo 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando oímos la voz del Hijo de Dios, es decir, cuando nosotros escuchamos su palabra y somos atentos a su palabra, porque oír no es solamente saber que nos está diciendo algo, sino es entender, es creer, es obedecer lo que Él nos dice, es hacer caso a lo que el Señor nos dice, es responder a su llamado. Cuando nosotros hacemos esto, pasamos de muerte a vida. Estos versículos nos aclaran que todos los hombres están muertos espiritualmente y seguirán en la misma condición lamentable a menos que crean lo que Cristo enseña. Es imposible realmente creer a Dios sin creer en Cristo. Y es imposible creer en Cristo a menos que escuchemos su palabra y hagamos lo que Él nos dice. Es interesante que Cristo tiene vida en sí mismo, así como el Padre tiene vida en sí mismo. Juan 5:26. Toda la vida es creada, con la excepción de la vida de aquel que tiene vida en sí mismo. Y ese es Dios, el Padre, y también el Hijo. Y en relación a esto también el Padre le dio al Hijo autoridad de hacer juicio. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo del hombre. Según el juicio justo de Cristo, Él decide dar vida o no a los hombres, y la da a aquellos que creen en Él y que obedecen su palabra. Cristo Jesús es especialmente capaz de juzgar a los hombres porque además de ser igual a Dios, también es el Hijo del hombre, es decir, que es humano y comprende al ser humano. Jesucristo es el Hijo de Dios y también es el Hijo del hombre. Es el Hijo del Padre Celestial y es el Hijo de María, un ser humano. Y esto es el significado de la palabra hombre. En este caso es la palabra que se refiere en general al ser humano. Cristo Jesús es humano y por tanto capaz de juzgar a los humanos. Luego en los versículos 28 al 29, después de hablar de la capacidad de Cristo de dar vida espiritual a aquellos que están muertos en el pecado, también nos habla de la capacidad de la potestad de Jesucristo de dar vida resucitada, incorruptible, a aquellos que están muertos físicamente. Los versículos anteriores nos han hablado de una vivificación o resurrección totalmente espiritual en naturaleza que sucede ahora, durante el tiempo. La hora es ahora, ahorita que Cristo hace esta obra de dar vida a los espíritus de los hombres. Pero los versículos 28 y 29 hablan de la resurrección de todos los que están en los sepulcros, claramente los cadáveres o los cuerpos muertos, y esto acontecerá al terminar el tiempo, o sea, en el día final. El texto dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora
cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es interesante notar que en el versículo 25 dijo, viene la hora y ahora es. Pero en el versículo 28 sencillamente dice, vendrá hora. La hora mencionada en el versículo 25, cuando el Hijo de Dios da vida a los espíritus de los hombres, los que están muertos espiritualmente, es ahora. Pero la hora en la cual Cristo dará vida nuevamente a los cuerpos, a los cadáveres, es una hora todavía en el futuro. Y se trata de todos. Vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos se resucitan en la misma hora. La Biblia nunca habla de la resurrección de los cuerpos de los justos en un día, y los injustos 1000 años más tarde, como muchas personas enseñan. Al contrario, enseña que en la misma hora, ni siquiera una hora más tarde, sino en la misma hora, todos seremos resucitados. Esta es la resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, que menciona el apóstol Pablo en Hechos capítulo 24 y el versículo 15. Este es el día cuando irán algunos al castigo eterno y otros a la vida eterna. Mateo 25 y el versículo 46. La resurrección de todos traerá para todos una de dos condiciones eternas diferentes: vida o condenación. Vida eterna o la muerte eterna, la separación eterna de Dios. También es interesante que, bien obvio es, que esto no será un evento secreto, sino que todos se darán cuenta, muertos y vivos se darán cuenta de este gran evento de la resurrección de los muertos en el día final, de la hora última, cuando todos serán resucitados. Hemos estado considerando las afirmaciones que el Señor Jesucristo hace en cuanto a su relación con el Padre, en cuanto a las obras que hace, en cuanto a la autoridad que tiene y el poder que Dios le ha dado. Luego, en los versículos 30 al 47 del capítulo 5 de Juan, nos presenta la evidencia o el testimonio que confirma estas afirmaciones que Él ha hecho. Las afirmaciones del Señor presentan un reto, un desafío a los judíos, un reto a su fe, su conocimiento de Dios y su propia salvación. Porque Él está diciendo que ellos realmente no conocen bien a Dios. Les está diciendo que necesitan de Él para ser salvos, que necesitan oír su voz para tener vida. Y estas afirmaciones que desafían a la propia fe de estas personas exigen pruebas, exigen evidencia adecuada para confirmar tan increíbles declaraciones como las que acabamos de estudiar. Pero si nos parecen maravillosas estas afirmaciones de Cristo, que tiene vida en sí mismo, que da vida a quien Él quiere, que resucitará a los muertos, que Él hace todo lo que el Padre hace, la evidencia que Él nos presenta, sus testigos, son más maravillosas todavía.